O lo consigo o me caigo al vacío. Sin presión. No. Ay, Lupita. Ah. Corramos un tupido velo. Joder, ¿cómo llego ahí? Pues vale. Esto ya lo he vivido yo. Pues vale. Increíble. Corramos un tupido velo. ¡Diana, esa pieza ha volado! ¿Te ha gustado ese tirito? Te levantas y lo vuelves a intentar. Lo que necesitaba. Bueno. Soy imparable. Vuelvo a la lucha. Esto ya lo he vivido yo. Ya noto la mejoría.
Gilipollas. No se ha visto, ¿verdad? Tómalo. David sigue expuesto. Sigo golpeándolo. Sí, justo donde tenemos que darle. ¡Que se me gasta! ¡Qué bien me ha sentado eso! Me quedan poquitos usos. Vamos, Aloy, dale otra vez. A la mierda. Facilísimo. Ha sido complicado, pero luchamos con uñas y dientes. ¿Estará muerto? ¡Oye, está vivo! ¿Cómo brilla? Pero no sé cómo van a poder unas flores bonitas contra la cosa malvada de la que habló Elisa. ¿Cómo A es? lo mejor tiene alergia. Mi primo se pone malísimo cuando huele los A ver. crisantemos, ¿eh? La madre tiene un plan, y eso es lo que importa. Bueno, vamos a llevársela a ver qué nos puede contar sobre ella. Gracias. ¡Estoy bien! ¡Hola otra vez! ¡Hola! ¡Lo lograste! ¡Encontraste la primera! Lo siento, no es que dudara de ti, ni mucho menos. Simplemente temía que no fuera a funcionar. Lo de fabricar un arma a partir de flores de metal gigantes que crecen donde nadie las puede encontrar. ¿Qué cosas tiene la del holograma, eh? Admito que lo había pensado. Pero ha funcionado. Y ahora podemos ir a por la siguiente. Y esta te va a encantar, porque está en la selva. Así que... Ojo. mucho cuidado con las picaduras de insectos. Y sí, la humedad. Y... ah, sí, ojo con las cosas que pueden comerte. ¡Suerte! Aloy, tienes que ver algo. Este sitio tenía su propio comedor y gracias a nuestra ayuda van a reabrirlo. Verás cuando pruebes mi caldo picante de pescado y bayas. Ñam, ¡qué ganas! De repente ir a la selva es buena idea. Capítulo 3.